o todos. Mejor todos para verles que estén pendientes, porque si no, realmente no se sabe si están ahí o no. Y por ahí incluso a veces no responden. Entonces, mejor todos, chicos, por favor. Ya Inge, ya le comparto la pantalla, por favor. Inge, no sé si lo Ya. podría admitir en el otro dispositivo, por favor. Si no tengo a nadie ahorita en sala de espera, entonces, a ver, Que ahorita ahorita. ya. Ya. Ya está admitida. Selena y ellos. Luego, chicos, para que estén pendientes, bueno, continuamos con el grupo 10, que sería Alan Gómez, Kevin Buenaño. Después del grupo 9, vamos a ir con el grupo 11, después Robert Guevara, Anthony Janeta, y así sucesivamente Guadalupe, Tatiana Yumiseva, Tatiana Ortiz, Andrea Rubio y Fabián Ortiz, Diego Quispe. Entonces vamos a ver si nos alcanza el tiempo para continuar el día de hoy con todos o por ahí nos quedamos para el día de mañana para continuar con el resto de presentaciones. ¿Ya? Ya. ¿Están listos, chicos? Sí, Inge, buenas tardes. Ya, empiezo. Ya, buenas tardes, compañeros de ingeniera. Bueno, nosotros vamos a exponer sobre... Cámbiale, Alex, por favor. Antes, bueno, vamos a exponer sobre las enzimas en la industria, bueno, a la aplicación de la biotecnología en la agroindustria, mediante una investigación bibliográfica de las características principales de la enzima, en este caso la lipasa en la industria del cuero, la proteasa en la industria azucarera y la amilasa en la industria de balanceados. Ya, bueno, para comprender mejor, bueno, primeramente... A ver, chicos, directo van a ir al punto al que les pedí, ¿no? ¿Qué son las enzimas? Sí, Selena, escúchame un ratito. Las enzimas No son van a presentar nada los de introducción. No sé si me escucha, Selena. catalizadores de los sistemas. Inge creo que está con programas de internet. Ya, el resto de estudiantes, bueno, para las presentaciones, tengan en cuenta de que no les pedí que den ninguna introducción de qué son las enzimas, en eso pasamos tiempo. Directo vamos Ya, a ir sí. a lo que se les pide. Sí puede seguir. Sí, que sí lo escucho, se me está yendo el internet. Bueno, yo ya no le logro escuchar nada a Selena. Entonces... Me escribió y me dice que está con problemas de internet. Sí me escucha, no, Inge. o sea, sé que sí está hablando, pero no se le escucha. Sí me escucha. Ahorita sí ya se escucha. Ya, es que se me está yendo el internet. Ya, bueno, vamos a la industria de cuero, en donde cogimos la enzima lipasa. Bueno, aquí nos decía que la enzima lipasa en la industria de cuero va a mejorar la absorción del agua al descomponer las proteínas solubles, facilitando así la eliminación de sales, ácidos hialurónicos y las grasas que se encuentran en el cuero. Siguiente. Bueno, aquí tenemos las características principales en las que actúa la enzima en la industria de cuero. En el sustrato nos indicaba que deben tener residuos orgánicos, agroindustriales, residuos agroindustriales, y también deben
Los sustratos deben ser altamente hidrofóbicos e insolubles y agregados. La clasificación de las enzimas hidrolasas, se clasifican en enzimas hidrolasas. Nos decía también que, o sea, en esta clasificación habría las lipasas verdaderas, las GDSL, las familias que estaban desde la familia 3 hasta la familia 13. Las condiciones de actuación de la enzima, la actividad enzimática se va a dar en los 37 grados a los 60 grados, con un pH que va a variar de 2,5 hasta 11,5. Y aquí nos decía también una parte que la actividad enzimática va a permanecer a más del 90% después de mantenerse a una temperatura elevada, o sea, 95 grados centígrados durante 10 minutos. Ya, las fuentes de obtención. En el natural se obtiene de los desechos o residuos de aceites vegetales empleados en la elaboración de fritura. También se obtiene también de productos lácteos, de suelos contaminados con aceites y alimentos deteriorados. Y a escala industrial se obtiene de bacterias, hongos filamentosos, levaduras. Por ejemplo, aquí tenemos los pseudomonas, los Bacillus acinetobacter y los Achoromabacter lipolitu. Bueno, aquí podemos observar la estructura 3D de la enzima lipasa. En el nombre comercial, bueno, aquí encontré que la primera lipasa comercial fue obtenida del hongo Thermomyces lanuginosa, la cual fue lanzada al mercado en el año de 1988 por la empresa Novo Nordisk con el nombre de Lipolase. La cantidad a ser utilizada para cada aplicación, bueno, yo encontré en una tesis que se utilizaba 100 gramos de lipasa en 2 o 3 litros de solvente para realizar los debidos procesos del cuero. En el desarrollo sostenible, la enzima contribuye, como aquí se utilizan los sustratos que deterioran el medio ambiente, entonces es amigable para el medio ambiente, también minimiza el consumo de energía y emplea materias primas renovables. Ya. La enzima amilasa dentro de la industria de balanceados, la función que tiene esta es catalizar la digestión de los hidratos de carbono en una reacción de hidrólisis para digerir el almidón o el glucógeno y formar azúcares simples o más sencillos, después de ello que se utiliza en las industrias de balanceado. Dentro de las características encontramos lo que es el sustrato, que es como se menciona, es una enzima que cataliza la hidrólisis del polisacárido almidón en el disacárido maltoso. La clasificación de esta se clasifica en dos, la cual se subdivide en el alfa amilasa y en la beta amilasa. Las condiciones de actuación de esta enzima es de una temperatura de 60 grados centígrados, es en donde la enzima se va a encontrar estable, y también puede actuar de 38, a partir de los 38 grados también, donde puede trabajar. Su pH va a estar dentro del rango de 5 a 7. Ya las fuentes de obtención de la enzima, en la obtención natural se obtiene del maíz, de la avena y del sorgo, y en los animales se obtiene de la pancreatina, de la pancreatica del bovino.
A escala industrial se obtiene de microorganismos de los géneros Bacillus y Aspergillus. Bueno, aquí podemos observar la estructura 3D de la enzima. Bueno, aquí encontramos varios nombres comerciales que se le dan a las enzimas, por ejemplo, para la alimentación de gallinas ponedoras de especies menores, lechones, etcétera, se utilizaban todos de estos tipos de enzimas, que era la ostacin de 30.000 miligramos, la de 15.000, la WSP y también la empresa Kemin produce productos como Chemicin Plus y también en la industria de Ronosai produce No la, la, sabía. la, la, la enzima Chemicin para los rumiantes. Esto era para los Ya está rumiantes. hecho. Entonces, ¿cuál falta de ser Dentro del la desarrollo celulasa? que contribuye esta enzima es que en la industria de balanceados es mejorar Ya, la amiga, ya voy a conocer. degradabilidad ruminal de la fibra dietaria y del almidón Ya, presente en los alimentos utilizados en la alimentación de rumiantes. Ya, también nosotros hicimos acerca de la enzima proteasa, que en base en la industria cervecera, las cuales estas enzimas son las responsables de catalizar la hidrólisis de los enlaces peptídicos de otras proteínas y en base a la industria cervecera son utilizadas para fragmentar las grandes moléculas de proteínas en las cadenas de aminoácidos más pequeñas. La finalidad de esta es la retención de espuma y reducir la turbidez. Ya, las características de esta enzima son los sustratos que se usan dentro de la enzima proteasa pueden ser sustratos naturales y sintéticos. Estas se clasifican de acuerdo por la reacción que cataliza, por el mecanismo catalítico y por su secuencia y estructura. Las condiciones a las cuales va a trabajar esta enzima dentro de la industria es la temperatura de 50 grados centígrados, lo cual hace que la enzima trabaje de manera eficaz y un pH de 5 que va a estar dentro del rango de 5,2 a 5,8. Ya, las características de esta enzima en base a la fuente de obtención se puede obtener de manera natural. Estas son obtenidas de forma natural de los animales, vegetales, bacterias y hongos. Dentro de la escala industrial se usa lo que es la bacteria M211, más conocida como Escherichia coli, la cual es aislada en donde las muestras, o sea, son resuspendidas en NaCl al 0,9%. Ya, aquí podemos también ver la estructura de 3D de la enzima proteasa. Y el nombre comercial, la primera proteasa aprobada para su uso en humanos fue la insulina, que fue producida por Escherichia coli, por la empresa Genentech. Ya, la cantidad a ser usada en cada aplicación son 75 gramos, entre 1,5 y 3 gramos de lúpulo de texto. El desarrollo sostenible que contribuye en estas enzimas contribuye a la acción de que la enzima mejore la licuefacción del almidón, regula el contenido de azúcar y nitrógeno, mejora también la extracción y facilita la filtración y poder controlar la turbidez. Eso es todo y muchas gracias. Gracias. Les van a hacer unas preguntas. Primero, una pregunta va a ser Naila, otra pregunta va a ser Mario, a cualquiera de sus compañeros, a ver si han estado atentos y si pueden responder lo que ustedes Entonces iniciamos con Naila, por favor. Ya. O sea, si me podrían responder el sustrato que se utiliza en la enzima lipasa.
le debo decir el nombre yo del Andrea. Sí me escucho, Inge. Yo sí lo escuché, no sé si su compañera Andrea les... Cindy. Eh, bueno, me parece que mencionó que eran residuos agroindustriales y, bueno, tienen que ser sustratos altamente hidrofóbicos. No sé si... Sí, Inge, sí. Sí, está bien. A ver, otra pregunta les va a hacer Mario. Eh, ¿Cuál es el nombre de la bacteria? A ver, no, ¿cuál fue el nombre de la primera proteasa activada? O sea, aprobada para el uso en humanos. ¿A quién va la pregunta? Tengo que decir el nombre. Mm, eh, sí. Mm, Cochaguazo, tal vez. Para Alan. Creo que es la Echerichia coli, la última enzima. Echerichia coli es una bacteria, ¿no es cierto? No, no es enzima, entonces está mal de plano la respuesta. ¿Cuál era la respuesta? La que sería de la Echerichia coli. La primera proteasa que aprobaron en humanos fue la insulina. Ya, a ver chicos, bueno, yo tengo algunas preguntas. De forma general, es como que están todos los contenidos que se les pidió. Sin embargo, cuando les pido lo que tiene que ver con reacción que cataliza, yo les iba mostrando, ¿no es cierto?, cuando íbamos revisando las aplicaciones, en qué punto actuaban las enzimas. Entonces, si ustedes me hablan de la proteasa, ¿cuál proteasa? Hay muchas proteasas y ahí ustedes mismos pusieron la quimosina, algunas proteasas de origen vegetal, pero sabemos que las proteasas, dependiendo de cuál sea, actúan específicamente en enlaces, por ejemplo, de aminoácidos lisina y arginina o específicamente en algún sitio. Entonces ahí está de forma muy general realmente las enzimas proteasas. Hace falta que ustedes hubieran definido cuál proteasa. Si trabajaban con la quimosina, ir directo a la quimosina y de esa hablar. Entonces está de forma general en el caso de las proteasas. También, bueno, tenemos ahí, me gustaría saber por qué la lipasa. Ustedes presentaron, ¿cierto?, que tiene un rango muy amplio de pH, que va de 2 a 11. ¿Por qué esa lipasa que ustedes escogieron tiene algo tan amplio de pH? Bueno, yo leí ahí que la enzima lipasa, o sea, va a tener rangos el pH dependiendo también o sea, del medio ambiente de donde se va a realizar realizar la producción de esta enzima. Yo leí eso. Como ustedes saben, ¿no es cierto?, son más cortos los rangos de pH, que derivan las enzimas de organismos vivos, entonces va a ser el pH del organismo del cual se haya extraído la lipasa, justamente el pH o el rango del pH que se toma en cuenta. Después tenemos en qué organismos producen las lipasas en fuentes naturales. Ustedes me hablan de dónde podemos encontrar, pero no está definido los microorganismos, los organismos. Por ahí teníamos, si presenta nuevamente Mario, parece que tenía la presentación, entonces ahí debería estar puesto el nombre de los organismos. Si es de fuentes vegetales, no sé, la planta
tal que produce esta enzima. No se puede poner de forma general. Sí se puede encontrar en esos ambientes, pero ¿qué microorganismos, qué organismos son los que producen? Entonces, ¿qué planta, qué animal? Después tenemos igual dosificaciones de las enzimas. ¿En dónde consiguieron esas dosificaciones, chicos? Yo, Selena, no sé. No, no le escuché, no le entiendo muy bien. Es de la ella. dosificación. Eso igual lo encontré en una tesis, igual está ahí como bibliografía, que habían realizado una investigación donde se utilizaban 100 gramos de lipasa por cada 2 o 3 litros de solvente. Ya les había pedido, ¿no es cierto? Y les dije, tomen en cuenta que la dosificación va en unidades enzimáticas. Entonces, bueno, en gramos me pone ahí, pero realmente se tendría que ver también en unidades enzimáticas. En el caso de la amilasa, específicamente qué tipo de amilasa actúa en esa aplicación que ustedes dieron. ¿La alfa amilasa, la beta amilasa o las dos? La alfa-milasa en la industria cervecera se utiliza. Ya Mario está de acuerdo con lo que dice su compañera. Sí, sí, porque le hablé de los dos, de la alfamilasa pero no nos bajamos en la alfamilasa. Ya, entonces debía estar puesta alfa amilasa para estar claros de qué amilasa están hablando. Entonces, si hablaban de la alfa amilasa, colocar directamente qué es la alfa amilasa. Hablaron de fuentes de obtención natural, maíz, avena, sorgo. ¿Cuándo se obtiene la amilasa de este tipo de cereales? Siempre está presente la amilasa en estos maíz, avena, sorgo. Y yo Sí va les a dije, estar, o sea, sí va a estar presente, pero no, o sea, en cantidades pequeñas en el maíz y en la venta. únicamente en procesos de germinación es cuando están liberándose enzimas que son las amilasas y va a ser justamente para ocupar las fuentes de reserva que son los almidones. Entonces no todo el tiempo va a estar presente o se puede extraer de este tipo de fuentes, sino cuando están germinando. En la industria cervecera, cebada malteada, cebada germinada, donde ya tenga liberación de esta enzima amilasa. Siguiente grupo es el grupo número 10, que estaba formado por Alan Gómez y Kevin Buenay. Sí, buenas tardes. Ya lo comporto, ¿eh? Bueno, ya. Cuando estén listos, entonces ya empiecen, chicos. Ya. Buenas tardes, Inge. Nuestro tema es la aplicación de las enzimas en las diferentes industrias. Ya, los objetivos. El objetivo general es realizar una investigación bibliográfica acerca de la obtención de las proteínas. Objetivos específicos, tenemos 3. El primero es investigar cada una de las enzimas para cada una de las industrias que nos planteamos en el siguiente trabajo. El siguiente objetivo es observar mediante fuentes confiables cada una de las importancias de las enzimas que fueron aplicadas en las industrias para la elaboración de los productos. Y la última es analizar a fondo las enzimas seleccionadas para la investigación por medio de la investigación bibliográfica, que se obtendrá un mayor conocimiento del funcionamiento y
aplicación de las enzimas en las diferentes industrias. Ya. Bueno, empezando, ¿qué son las enzimas? Bueno, son proteínas que catalizan reacciones químicas en los seres vivos. Pero Las enzimas son microorganismos catalizadores, es en decir, que son microorganismos sí está, sustancias pues, en la Kevin, que sin papito, consumir. ya les acabé de decir que no quiero que presenten qué son las enzimas, sino directamente vayan al tema que es el que van a tratar. Cada una de las enzimas escogidas. Ya, entonces, aplicación de las enzimas en las industrias. Bueno, en los últimos años la biotecnología ha experimentado grandes avances que se ha visto reflejados en muchas de las aplicaciones industriales, como la obtención de los productos químicos en las industrias alimentarias y farmacéuticas. Los procesos catalizados por enzimas en las industrias son cada día más numerosos, ya que presentan una serie de ventajas frente a los catalizadores convencionales no biológicos. Ya, la primera industria que elegimos fue la industria de fibras, y la enzima es la enzima amilasa. Bueno, el término de la industria textil, de latín texter, se refería a un principio de tejido de las telas a partir de las fibras, pero en la actualidad abarca una amplia gama de procesos, como el punto de tufting o anudado de alfombras o embutido. Las enzimas más usadas en las industrias son las amilasas. Bueno, esto se usa para extraer el almidón que recubre la fibra. Este es un proceso que comúnmente se le llama como desengomado. Ya. La otra industria es la industria de cuero, en donde esta enzima es la proteasa. Bueno, se denomina curtido el proceso mediante el cual las pieles de los animales se transforman en un material denominado cuero, que se conserva a través del tiempo con las características de flexibilidad, resistencia y belleza. Las proteasas son las más usadas en el proceso de las pieles, en las etapas que conforman el proceso de remojo, la purga y el depilado. Bueno, este es el proceso de depilado, ayuda a reducir incluso que podría evitar el uso de cal y sulfuro, ofreciendo enormes beneficios ambientales. Ya. Y la última industria es la industria de panificación, donde las enzimas las oxidasas. Bueno, la panificación es una de las industrias más importantes dentro de la industria alimentaria, que de acuerdo con el número de establecimientos y personas ocupados, solo después de la industria de tortilla de maíz y molienda de nixtamal. En la panificación, bueno, se usan para reforzar la estructura del gluten, mejorando la textura, el volumen, el frescor y haciendo más fácil el manejo de la masa. En la panificación se usan para reforzar el gluten, como ya lo dije. Ya, las aplicaciones de los sustratos. En el sustrato de la amilasa, bueno, las propiedades y los mecanismos de la acción de las amilasas, bueno, aquí dependen del origen de las enzimas. Todas ellas son endoenzimas. Las hidrólisis de las amilasas por amilasas causan una conversión en glucosa, maltosa y maltriosa, y sobre todo en dextrinas, inicialmente seguidas de una segunda reacción de maltriosa, que es un sustrato pobre. El sustrato de las proteasas, bueno, aquí según Galarza nos dice que se determinó una actividad sobre los sustratos azul de polvo piel, HPA, y azul de queratina, acá, que son considerados representativos de colágeno y queratina respectivamente, y así como también la albumina. Ya, el sustrato de la oxidasa. Bueno, el almidón es el que sirve de sustrato a las
levaduras, dando como resultado el dióxido de carbono y el alcohol. Bueno, aquí la red de gluten es la encargada de retener el dióxido de carbono, su equilibrio entre la tenacidad y la extensibilidad que nos permite el desarrollo de las piezas. Esto nos ayuda a evitar las pérdidas de la humedad. Ya, las condiciones de la actuación de las enzimas, la temperatura, pH y las demás condiciones. Bueno, las propiedades de las enzimas, bueno, aquí se derivan al hecho de las proteínas que actúan como catalizadores. Como proteínas poseen una conformación natural más estable que las demás conformaciones. Así, cambios en la combinación suelen ir asociados en unos cambios en la actividad catalítica. Los factores que influyen de manera más directa sobre la actividad en las enzimas son el pH, la temperatura y los cofactores. Lo que pudimos investigar nos decía que para la amilasa, según Medline, se produce en el páncreas y en las glándulas salivales. Cuando el páncreas está enfermo o inflamado, aquí tiende a liberar lo que es grandes cantidades de amilasa en la sangre. Asimismo, de las proteasas, según Álvarez, las proteasas pueden obtenerse de diferentes fuentes como de animales. Aquí nos hablaba sobre las quimosina, la tripsina y la peptina. También de fuentes vegetales como la bromeliana, la papaína, que viene a ser de la papaya, y también de las bacterias y hongos. De las oxidasas nos hablaba que se les puede encontrar en la miel de abeja. Siguiente. Aquí podemos observar la estructura tanto con las tres enzimas que nosotros pudimos trabajar en esta investigación, tanto de la amilasa, de la proteasa y de la oxidasa. Aquí también pudimos investigar lo que eran las problemáticas las que nos tendían a resolver, que viene a ser que tienen un papel importante en la conservación de las características químicas y sensoriales del alimento durante todo el proceso y asimismo durante el almacenamiento. Tienden a acelerar la velocidad de la reacción hasta alcanzar un equilibrio donde actúan como catalizadores. También ayudan a descomponer los alimentos que obviamente consumimos para que el cuerpo los pueda usar. Encontramos aquí el nombre comercial de la amilasa, las cuales también se conocían como S3.2.1, las proteasas también conocidas como S3.4, la oxidasa también se la conoce como GOXS1.1.2.4. Las cantidades para usar en cada aplicación. O sea, no existían unas cantidades exactas, pero de la amilasa nos decía que este se degrada el almidón que recubre a las telas en los procesos de desengomado. Logra los efectos deseados en las fibras de igual manera. También nos decía de las proteasas que el uso es en la industria de cuero, viene a ser en los últimos 20 años. Señalan que las enzimas en las industrias se han reducido por el uso de insumos tóxicos como el sulfuro de sodio, el consumo de agua en las fases del remojo y depilar y la toxicidad de los influentes. Sí. Aquí también encontramos de las oxidasas, las cuales nos decía que eran aplicadas en la panificación. Estas estaban experimentadas en una mejora para la calidad. Sobre todo venía a mejorar lo que es el sabor, la textura y la frescura.
aquí los objetivos del desarrollo que sostienen y contribuyen a las enzimas vienen a ser las más importantes que nosotros pudimos encontrar eran que las enzimas sean sustituidas en algunos productos químicos, ayudando a reducir el impacto negativo ambiental que tienen estos productos. También se enfoca en la industria, innovación e infraestructura, siendo estos los motores fundamentales del crecimiento y el desarrollo económico. Y por último nos decía que sostiene el posible y con el surgimiento de las industrias sostenibles y la inversión e investigación e innovación científicas. Como conclusiones, nosotros nos planteamos la incorporación de enzimas nuevas o mejoradas en diversos sectores de la industria de los alimentos tienen un futuro bueno, ya que pueden incluirse para la obtención de una variedad amplia de alimentos procesados en áreas como la panificación, jugos, saborizantes, lácteos, cárnicos u otras aplicaciones. La aplicación de las enzimas en la industria de los alimentos nosotros nos planteamos que seguirá creciendo, ya que los consumidores cada día exigen nuevos y mejores alimentos con las características nutricionales y funcionales que repercutan en la salud. Y por último, planteamos que el uso de enzimas nuevas o mejoradas para la transformación de los alimentos puede presentar asimismo algunas desventajas o limitaciones, ya que existen enzimas que aún, están en etapas experimentales y tienen que todavía probarlas para ver cómo funcionan. Y como resultados tenemos que se pudo observar que cada una de las enzimas investigadas en el trabajo son de mucha importancia, ya que cada una cumple con un rol importante al momento de crear, sea para alargar la vida útil, mejorar la estructura, su calidad y otros aspectos importantes, asimismo aplicados en la agroindustria. Las enzimas son utilizadas a nivel industrial por una amplia gama de aplicaciones, principalmente en los alimentos. En cada una de las fuentes que observamos, nosotros pudimos ver con claridad que para usar cualquier tipo de enzimas se tiene que primeramente estudiarlas, analizarlas, ya que existen lugares donde no conocen estas aplicaciones y las ventajas que se obtiene al ser usadas cada una de ellas. Y por último, también pudimos observar que no hay una tecnología suficiente desarrollada en varios países. Aquí nos hablaba ponía como ejemplo al Ecuador y Colombia, debido a los factores económicos y a falta de las investigaciones. Gracias. Gracias. Del mismo modo que el grupo anterior, tanto Kevin como Alan van a hacer una pregunta a algún estudiante. Iniciamos con Kevin. James. Bueno, ¿para qué se usan las enzimas o la enzima amilasa en la industria de las fibras? ¿A quién va dirigida la pregunta? Mario Díaz. Dentro de la industria de la fibra, la enzima amilasa se utilizaba para extraer el almidón que recubre la fibra. Kevin, ¿está bien o está mal lo que acaba de decir Mario? Sí, perdón, Inge, no lo escuché. ¿No lo escuchó a Mario o no me escuchó a mí? Los dos. Entonces Mario repita la respuesta, perdón. Esta enzima dentro de la industria de la fibra es usada para extraer el almidón que recubre la fibra, y ahí también dijo que este proceso es denominado, ¿cómo se llamaba? Desengomada. Hacía referencia a ese proceso. Ajá, sí. Sí. ¿Ya? Alan, su pregunta y a quién va dirigida. Ya, nosotros hablamos sobre las fuentes de infecciones tanto de la amilasa, proteasas y oxidasas.
En la fuente de obtención, ¿cuál era la principal de las oxidasas? Eh, para, para Denise Loja. Y ya nos decía que en la oxidasa la fuente de obtención era la miel de abeja. Sí, sí, que sí, también, sí. A ver, chicos, entonces observaciones de la presentación. Tenemos que ustedes, la forma de presentación estuvo bastante desordenada. Entonces hablaban, ¿no es cierto?, de primero de solo fuentes de obtención de todas. Por ahí no está claro de qué fuentes de obtención era de cada enzima. También eso veo yo dentro de la presentación. También las últimas, ustedes ven, está llenito de letras, puro letras, nada de gráficos, nada de esquemas, nada. ¿Qué son las endoenzimas? Por ahí dijeron endoenzimas. ¿A qué hace referencia este término? Ustedes dijeron todas ellas son endoenzimas. Chicos, ¿sí me escucharon? No se escucha entrecortado, no sé si está la... A ver, Alan, ¿qué son las endoenzimas? Le repito la pregunta si no me escucharon anteriormente. No, o sea, no sé. O sea, lo que yo pude observar decía que más o menos era... O sea, que funcionaba dentro de la célula en la cual se produjo, esta se vino a desarrollar, se produjo. Y eso vimos, ¿no es cierto? Que había exoenzimas que son liberadas hacia el exterior, hacia el medio donde se está desarrollando el organismo o microorganismo, y las endoenzimas que permanecen hacia el interior de la célula. De ahí tenemos justamente, nuevamente se repite el error del grupo anterior, no se escogió una proteasa en particular, sino las proteasas en general. Eso tiene que escoger una proteasa, no cualquier tipo de proteasa va a estar actuando sobre, por ejemplo, en la industria del cuero, sobre qué sustrato estaba interactuando ahí las proteasas. Dentro de la exposición hablaron sobre las condiciones, pero no mencionaron a qué pH, a qué temperatura son las que trabajan realmente sus enzimas que escogieron. Eso debía estar señalado, indicado qué condiciones, si son pH en qué rango, temperatura igualmente en qué rango, no estuvo. ¿Cuál proteasa se ocupa dentro de la industria del cuero? Específicamente hablar de una proteasa. Igual como les dije al grupo anterior, en qué enlace actúa esa proteasa. Yo les dije, hay enzimas, ¿no es cierto?, que actúan las proteasas sobre la unión entre lisina, arginina o entre diferentes aminoácidos. Entonces eso había que especificar aquí. Lo que estaba indicado como por aquí le anoté, lo que está en la cantidad, eso debía ir en la problemática. El nombre comercial, ustedes me dieron la nomenclatura con la que se conocen las enzimas, que ya habíamos hablado, que es S y seguido de numeraciones, ¿cierto? Eso no es un nombre comercial, ese es el nombre estándar que se les da a las enzimas. Entonces tenían que investigar sobre fuentes comerciales de estas enzimas, y dentro de eso les había dicho busquen dentro de la página de Novo Nordisk, así como presentaron el grupo anterior nombres específicos de las enzimas, cómo se encuentran de forma comercial, había que presentar.
También es importante, como les dije, que indiquen a qué objetivos del desarrollo sustentable es el que contribuyen estas enzimas. Entonces, todo eso no está completo. Entonces, de acuerdo a todas las observaciones que se les va dando, chicos, también va a ir la nota. ¿Ya? Gracias por dejar de compartir y vamos con el siguiente grupo, que sería el grupo número 11 de Robert Guevara y Anthony Fedeta. ¿Sí se puede visualizar? Sí, Robert. Ya. Bueno, buenas tardes compañeros, buenas tardes ingeniera. Mi grupo que está conformado por Antonio Janeta y mi persona Robert Guevara, les vamos a exponer sobre la aplicación de enzimas en la agroindustria. Bueno, primero nosotros escogimos las enzimas tanasa, glucosa oxidasa y la lipoxidasa, que se aplican respectivamente en las industrias licoreras, no licoreras y de panificación. La importancia de las enzimas ha tomado relevancia en estos últimos años debido a que generan productos de un alto valor agregado y además son sustentables con el medio ambiente, pues no generan un grado de contaminación significativo. Entonces, primero veremos qué es la tanasa. Bueno, pues la tanasa, sus principales aplicaciones es en la producción de jugos, como el de arándano, el de frambuesa, que han tomado gran interés en los últimos años debido a que presentan beneficios a la salud, principalmente porque son jugos antioxidantes, pero tienen un problema, que tienen en su contenido taninos, que eso produce una sedimentación que afecta a las propiedades organolépticas del producto. Y también en las infusiones de té, pues nos hemos centrado más en las aplicaciones de bebidas no alcohólicas, aunque también se la puede utilizar como una aplicación prefermentativa en los mostos de uva y de cebada en el caso del vino y de la cerveza. En el caso del té, pues se lo aplica para, en este caso, darle una mejor coloración, un mejor sabor, y también evita que el té produzca sedimentos que igual altera las propiedades organolépticas del producto. Pues nosotros, los sustratos que principalmente utiliza la tanasa son el metilgalato, que no es más que el ácido benzoico metilado, y los taninos, que como ya lo mencioné, contienen algunas frutas como la arándano o la granada. Pues en la clasificación se trata de una hidrolase y nosotros buscamos en la base de datos de Brenda y notamos que su código es E.C 3.1.1.20, podría ser decir que es un nombre técnico. Pues bueno, en las condiciones que esta tanasa crece es a una temperatura de 37 grados centígrados y un pH de 5 a 9, aunque realmente crece un medio ácido de 5 a 6, pero ese número 9 representa que puede soportar medios alcalinos. En cuanto a las fuentes, pues bueno, la fuente natural tenemos la mucosa del instinto delgado del bovino, o también de una fuente de plantas que sería el mirobolano y el badul, que son plantas que podemos encontrar en la tanasa. Bueno, a continuación yo les voy a hablar acerca de la fuente industrial de obtención de la enzima latanasa. Como podemos ver, principalmente la fuente industrial de obtención se basa en la utilización de microorganismos. Principalmente, como podemos ver ahí, están bacterias y principal son el uso de hongos filamentosos como el Aspergillus niger tengi y las Enterobacter y las Penicillinobacter. En la estructura 3D, como puede visualizarse en la imagen, podemos ver cómo está constituida esta enzima. Principalmente podemos visualizar los colores de cada uno que lo caracteriza. Y en el nombre comercial podemos encontrar que su nombre comercial tiene por nombre la tanasa, pero aquí algo particular que lo caracteriza es la de ver de qué industria lo produce, perdón. En este caso el nombre de la industria es Sonson Saimes, que es una industria japonesa, principalmente la cual produce esta enzima, que como nombre comercial anteriormente mencionado le dije que esta es la tanasa. Y principalmente la problemática que resuelve esta enzima, como antes había mencionado mi compañero, es para la producción de jugos, pero la principal problemática que resuelve es eliminar el sabor, el amargor de algunos jugos, principalmente elevando algunas características organolépticas de los jugos,
También, así como la degradación de un 25% de taninos, mejorar las propiedades antioxidantes del café, mejorar colores y también mejorar una solubilidad mejor en la producción de tés para el consumo. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, en este caso también nos ha tocado hablar, o les voy a hablar acerca de la glucosa oxidasa. Como podemos ver en la imagen, principalmente es para la producción industrial de vinos. Como podemos ver, las aplicaciones principalmente están en la estabilización de vinos y cervezas, pues refleja básicamente lo que hace es una reacción enzimática que es utilizada para los siguientes propósitos: remover la glucosa en presencia del exceso de oxígeno y también remover el oxígeno en presencia del exceso de glucosa, produciendo ácido glucónico y formando peróxido de oxígeno. Con relación a la remoción de glucosa, principalmente las aplicaciones también, aparte de la industria de vinos, se puede dar en la maduración de algunos, durante la elaboración de algunos productos secados, como las papas o la carne, también para bebidas dietéticas o también para la conservación de mariscos. En los sustratos principalmente utilizados desde el licor de maíz y la melaza, como nos estamos rigiendo a un tema de industrialización de vinos, principalmente el sustrato va a ser el mosto de uva. Como podemos ver, la clasificación es una enzima óxido reductasa que lo buscamos en la base de datos de Brenda y nos dio que el código, o sea, se representa esta enzima con E.C.1.1.1.3.4, que es un nombre más técnico como para un mayor uso en las industrias. Las condiciones principalmente, las más importantes es la temperatura y el pH. Como podemos ver, la temperatura es que se da a esta enzima o que la enzima no se desnaturaliza, es de unos 30 grados Celsius y un pH es neutro, 7. Esto se da, como anteriormente lo había mencionado, que en la aplicación de vinos, la glucosa va a mediante la presencia de glucosa se va a formar el exceso de oxígeno. Y más en la aplicación les voy a dar a conocer cómo, de mejor manera, cómo esto del pH va a tener más importancia. En la fuente natural podemos ver que hay dos fuentes naturales, que principalmente es la que se da por la abeja, que principalmente la estructura de la abeja, la glándula faríngea de la abeja es la que produce esta enzima. Pero también podemos ver que en la producción de miel, en la miel, también está esta enzima, lo cual hay dos fuentes naturales de obtención. Siguiente, por favor. En la fuente industrial, principalmente va a ser la utilización de microorganismos, lo cual va a utilizarse principalmente hongos filamentosos como aspergillos y penicilio, para la mayor producción de esta enzima, lo cual en estudios investigados se dio que en el aspergillus era la cual se daba mayor producción de esta enzima. Como podemos ver, la estructura 3D de esta enzima y el nombre comercial, perdón, es enzima glucosa oxidasa, producida por la empresa Sichun Avio Bioengineer S.A. No podemos encontrar un nombre, un nombre distintivo, sino que un nombre común, como es la enzima glucosa oxidasa, pero lo cual la diferencia es lo cual es la empresa que lo produce, o en el caso de la industria. Y la problemática que resuelve esta enzima principalmente es reducir su contenido de azúcares fermentables, haciendo así que los vinos tengan menor contenido de alcohol. Esto principalmente se da para las personas que no les gusta consumir alcohol, o también para personas veganas que toman una opción en adquirir bebidas que no tengan contenido de alcohol. Y también como el contenido de alcohol va relacionado al pH, entonces aquí el pH no va a ser muy bajo mediante la aplicación de esta enzima. Y también esto va a ser dar características de un mejor sabor
al vino y no van a tener tampoco incidencias en destruir alguna composición química en la estructura de los vinos. Ya, y finalmente les voy a hablar sobre la lipoxidasa. Bien, entonces aplicamos la lipoxidasa en lo que refiere a en la industria panadera. Lo que hace es que blanquea la harina blanca y permite que el amasado sea más fácil, por ende la masa salga más suave. Además, otras aplicaciones secundarias serían ayuda en la maduración de frutos, porque en una investigación se ha demostrado que participa en la senescencia de ciertos frutos, como por ejemplo el chayote, y también en la participación de germinación de semillas, en este caso de igual manera del chayote, que ayudaba a que crezca este último. El sustrato que nosotros utilizamos para que crezca la lipoxidasa es el ácido linoleico con un 93% de pureza, y la clasificación nuevamente buscamos en la base de datos Brenda y notamos que es una oxidoreductasa y que la encontramos bajo el código ES 1.13.12.B6. En las condiciones, bueno, aquí tenemos más condiciones debido a que podemos extraer la lipoxidasa de la soya o de la papa. Si la lipoxidasa la extraemos de la papa, nosotros debemos hacer una solución con el ácido linoleico y con un pH de 6.3 y una temperatura de 25 grados centígrados. Y en caso de que quisiéramos extraerla de la soya, que es la fuente más común para extraer esta enzima, requeriremos un pH más alcalino de 8.5 y una temperatura de 27 grados centígrados. En cuanto a la fuente industrial, el microorganismo que más produce esta enzima es el Pteromyces danubius, y abajo podemos ver en sí el medio de cultivo que requiere este microorganismo, que es un medio de cultivo YPD, que bueno, aquí tenemos su fórmula, que es del agar bacteriológico con 15 gramos sobre litro, la destroza 20 gramos sobre litro, la peptona y el extracto de levadura, que son todos estos los sustratos que utilizará el microorganismo, y mediante este medio de cultivo podremos extraer la lipoxidasa. A la izquierda podemos observar la estructura 3D de la lipoxidasa. Y bueno, el nombre comercial, nosotros pudimos encontrar este nombre comercial que está en inglés, que es lipoxidase from Glycine Max, que es producida por una empresa estadounidense que se llama Signa Aldrich. En cuanto a la problemática que resuelve, pues bueno, este es capaz de mejorar el rendimiento de semillas, principalmente de la familia de los tubérculos, y esto, por ejemplo, puede ayudar a las familias campesinas a tener mayor rendimiento de sus cultivos, por ende mayores ingresos para ellos. También, como ya lo mencioné, participa en la senescencia de algunos cultivos, por ende nosotros podríamos hacer que algunos cultivos maduren a nuestra conveniencia, y por ejemplo esto puede servir para exportaciones e importaciones. Y de igual manera, como ya lo mencioné, la lipoxidasa ayuda a mejorar la masa en cuanto a los panes, por ende los hace más apetecibles y mejora su precio en el mercado. Y muchas gracias por su atención. Gracias, chicos. A ver, y bueno, igualmente empecemos con Anthony, que va a hacer una pregunta a cualquiera de sus compañeros, y luego con Robert, que igualmente va a hacer una. Bueno, mi pregunta es, ¿cuál es la fuente natural de obtención de la óxido reductasa para el compañero Sebastián Chávez? La fuente era. Sí. A ver, decía que la fuente natural es la abeja de la glándula faringea, ¿cierto? Sí. Y además había otro, un producto que era la miel de abeja también. Robert, continuamos con ustedes. ¿Cuál era la aplicación de la lipoxidasa en los panes? Erika Muñoz. A ver, decía que ayudaba en la amasado y que también le blanqueaba y le daba una mejor característica. Sí, está bien. Ya, chicos, gracias. Bueno, en general estuvo mejor la presentación de ustedes, y sin embargo, si se dieron cuenta, hace falta, ¿no es cierto? Por ejemplo, la dosificación no estuvo incluida. No sé si no encontraron o qué pasó, pero no estaba incluida la dosificación. ¿Cuántos tienen que adicionar de cada una de estas enzimas? Y también dentro de la reacción que cataliza, hace falta también indicar, y les dije, en Brenda se puede encontrar la reacción que catalizan, entonces eso
Eso básicamente fue lo que les faltó, el resto está bien, bien explicado igual las aplicaciones, entonces nada más de esa observación, chicos. ¿Ya? Gracias, Anthony Robert. Continuamos con el siguiente grupo, que es de Guadalupe y Tiana Yumi Seba. Buenas tardes, Cintia. Mi nombre es Tatiana Yuniseva y está conformado. Vamos a hablar acerca de las aplicaciones de la biotecnología en la Eso mismo estaba pensando, pero de la dosificación de la quimosina, porque de las otras no hay, pues, bueno, amiga, no hay ni la casa enzima comercial que ni hemos nada. elegido es la renina, la cual estamos utilizando dentro de lo que es la industria láctea, ya que cataliza la ruptura de la leche de manera que desestabiliza la proteína y hace que se precipite formando la cuajada. ¿Qué cosa? El sustrato que esto ocupa dice que en sí la renina es una enzima proveniente del jugo gástrico de los terneros de 2 a 3 semanas de edad que hayan recibido una alimentación Ya encontré la dosificación, amiga. exclusivamente láctea. Dentro de las condiciones podemos decir que la temperatura, respecto a la temperatura, la velocidad máxima de coagulación está entre los 40 y 42 grados centígrados. Y cabe recalcar que por debajo de los 10 grados centígrados no se formaría lo que es la coagulación. Respecto al pH, la renina se inactiva en un medio alcalino, por lo tanto, para que la coagulación se acelere gradualmente debe acercarse al pH óptimo de la enzima. A ver, vas, entonces vas 2, 3, 4, y yo 5, 6 y 7. Respecto a la clasificación de la enzima de acuerdo a la reacción que cataliza, le clasificamos que es una enzima hidrolasa ya que cuenta ya que su código es de 3.4.23.4. ¿Pero qué? ¿Le presentamos o no? Claro. Por favor. Pero aquí de una... Entonces comparte tu amiga las de... No, es que no puedo porque... Bueno, es que está con tu nombre. Terneros, que anteriormente ya dije que deben ser alimentados solo de leche. Estos trozos se le añaden a agua salada para obtener el llamado cuajo, cuyo principio es activo en la enzima y que se suspende en forma de un extracto líquido o polvo seco con sal. La fuente de obtención a escala industrial se utilizan habitualmente proteinasas obtenidas de microorganismos en lugar del cuajo animal, donde una de las proteinasas es la rizomocurniche, que es también una aspartilproteinasa, como la quimosina. Dentro de las aplicaciones, encontramos que se aplica especialmente en lo que es la fabricación de quesos, para lo que es cuajar la leche, en este caso la lactosa. Ahí podemos observar la estructura 3D de nuestra enzima renina, cuyo nombre comercial encontramos que se le conoce como Maxiren, que es una preparación enzimática coagulante de la leche constituida únicamente. Y de la dosificación encontramos que es la cantidad que se emplea es de 1 gramo por 100 litros para una temperatura entre 35 y 38 grados centígrados. Respecto a la enzima cisina, es una enzima proteolítica encargada de desnaturalizar el tejido conectivo en los productos cárnicos, cuyo sustrato es el ligo, comúnmente que es el nombre científico Ficus carista o Ficus grabrata. Respecto a las condiciones, dice que la cisina cristalina mantenida a 50 grados centígrados durante 2 horas tiene un rango de estabilidad máxima y eso debe ser entre un pH de 4.5 y 9.5.
y que esta enzima debe tener un peso molecular alrededor de 26.000 datos. La clasificación de esta enzima respecto a la reacción que cataliza igual se le considera una hidrolasa, ya que cuyo código es de 3.4.22.3. Días, ingeniero Stephanie Peña, somos... Bueno, aquí tenemos la fuente natural de la piscina, que se encuentra en el arroyo del Higo y Cuscavita. La fuente de obtención a escala industrial es de igual manera el higo, es extraída del látex de higo y purificada por una precipitación de etanol y filtrado al vacío. En la aplicación tenemos que es una enzima utilizada en la industria con la intención de modificar la estructura de las harinas y los cárnicos. Nosotros nos enfocamos principalmente en la producción de cárnicos, en el cual se utiliza como blendador. También se utiliza en la cerveza y en los quesos. También tenemos por aquí la estructura 3D del cristal de la piscina. También podemos encontrar con su nombre comercial Piscine Agarose Resin, que nos permite la fragmentación controlada de anticuerpos con esta proteína piscina especificada del sulfidrilo, inmovilizada en resina y acarosa granular. Entre la dosificación tenemos que para los ablandadores de carne contiene una mezcla del 88% de cloruro de sodio, el 4.5 de almidón, el 4.5 de piscina y el 2% de citrato de sodio cristalizado y el 1% de glutamato de sodio. Aquí tenemos la enzima catalasa, que es una enzima que cataliza la descomposición del peróxido de hidrógeno hacia oxígeno y agua. El sustrato tenemos que proviene del cultivo de Aspergillus niger, que forma colonias blancas al comienzo de la superficie micelar. Se va cubriendo por puntos negros, como en las cabezas de las Aspergillidares, que miden hasta 1 milímetro de diámetro, cargadas de esporas negras debido a su pigmento. Como podemos ver en esta imagen. Entre las condiciones tenemos que la temperatura es de 20 a 40%, un pH óptimo de 6 entre 10 y tipo de proceso demora en tiempo de 5 a 20 minutos. Para la clasificación de la enzima de acuerdo a la reacción tenemos que es una óxido reductasa. Es un óxido reductasa debido a que descompone el peróxido de hidrógeno y se da una desnaturalización de los conservadores del proceso de los alimentos. En el nombre comercial aquí tenemos la fuente natural, el hígado de ternera, los aguacates, cebollas, rábanos, frutas de piña, cerezas, plátanos. Como fuente de obtención a escala industrial también tenemos que se da en cultivos de Aspergillus niger y Monococcus lactos. Las aplicaciones tenemos que se puede dar en aplicaciones de industrias textiles, industrias papeleras, electrónica y alimentaria. Nosotros nos enfocamos en la industria textil, para la cual el peróxido de hidrógeno se lleva después de una decoloración y antes de un teñido de la tela. En el nombre comercial tenemos que se dice Catacime y se encuentra en presentaciones de líquidas o granuladas. Para una dosificación granular tenemos que se da una dosis adecuada de 0.01 gramos o hasta 0.05 gramos sobre 1 litro de lo que de agua. Se aplica la catalasa después del blanqueamiento en el baño aproximadamente de 10 minutos a una temperatura de 20 y 70 grados centígrados con un pH de 6 a 10 para la reacción. Gracias. Gracias, chicas. Igual Guadalupe va a iniciar con las preguntas, una pregunta a sus compañeros. Sería que, ¿cuál es la utilización en la industria textil de la catalasa?
¿Para quién va dirigida la pregunta? Para Alan Gómez. ¿Ya? Lo que decía era para eliminar, se puede decir el peróxido de hidróxido después de la decoloración. ¿Está bien eso? Sí, el peróxido de hidrógeno después de la decoloración y antes de teñir. Peróxido de hidrógeno, no peróxido de hidróxido, sino peróxido de hidrógeno. Hidrogenar, sí. ¿Ya? Y bueno, Tatiana, una pregunta a sus compañeros. Si me podrían decir cuál es la dosis de la enzima renina para Eric Santillán. Franklin tiene la mano levantada, Tatiana. No tengo que... Era de 1 gramos para cada 100 litros de leche. ¿Y a qué temperatura se debería considerar? Era de 38 grados centígrados. Sí, gracias. Ya, gracias. A ver, chicas. Dentro de su presentación igual estuvo mejor estructurada, sin embargo, no se habló sobre la problemática que resuelve. Les pedí, ¿no es cierto?, qué problemática resuelve cada una de estas enzimas. También, bueno, como pregunta, ¿es lo mismo quimosina que renina? Sí. Bueno, según supimos buscar, era la misma. O sea, en sí la renina y la quimosina son las mismas. Según decía. Ya, son dos nombres. Dos nombres que se les da a la misma enzima, ¿cierto? Entonces el grupo que tiene por ahí el tema quimosina es justamente la misma enzima que presentaron sus compañeras ahorita. Después también no está indicado, si ustedes ponen nuevamente en la diapositiva de la ficina, qué sustrato ocupa la enzima ficina. La problemática, por ejemplo, de la actidinina es ablandar las carnes. La problemática que se puede resolver con carnes duras. La de la quimosina es ayudar en los quesos, y de la celulasa, por ejemplo, en este caso, ayudar con ese sustrato, con esa investigación nueva, ayudar a las plantas por medio de abono. Solo encontramos que se encontraba exactamente en el látex de la planta de higo, igual a nivel comercial y a nivel natural. La ficina también, como actúa como ablandador de carne, actúa sobre fibras de colágeno y elastina presentes en la carne. Entonces ese es el sustrato, chicas, de la ficina. Bueno, de ahí, así como presentaron ustedes la reacción que cumple la catalasa, esa es la forma de presentar la reacción de las otras enzimas también. Entonces tenía que ver ahí sobre qué sustrato actúan y qué se genera de productos. Bueno, por lo demás está bien. También nos habló sobre los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no es cierto? Como el grupo anterior que me olvidé de mencionarles. El resto está bastante bien hecho. Gracias, chicas. Siguiente grupo sería el grupo número... Empezamos con el grupo número 9, ¿cierto? 9, 10, 11, nos tocaría el grupo número 13. Si me puede ayudar viendo, Erika, de quiénes conforman el grupo 13. Ya. Y si saben, ya presenten, chicos, y ya saben quién es el grupo 13.
Ya Inge, el grupo 3 está conformado por Tatiana Ortiz y Andrea Rubio. Ya, gracias, Erika. Ya, hija, ¿sí se puede observar? Sí, se ve. Gracias. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, compañeros. Nosotros nos ha tocado hablar sobre las enzimas de la actinidina, la quimosina y la celulasa. Para el primero tenemos industrias cárnicas. Aquí tenemos la... Regresa más. Sí. Ya, la actinidina. La actinidina es conocida también por los siguientes nombres. Yang Tao o grosella china, actinidina chinensis, Blanche dilleniensis. Esto impide la gelificación. Este hecho se debe a la presencia de las enzimas proteolíticas que conduce al aislamiento de una proteasa sulfídrica que se denomina como actinidina. El código enzimático para esta es SC342214. Ya, su fuente de obtención es el kiwi. O el jugo de este es un fruto de la actinidina, planta trepadora de una familia de las actinidiaceae. Existen estudios que demuestran que el kiwi tiene efectos protectores contra el daño oxidativo por su capacidad antioxidante y previene muchos tipos de cáncer, especialmente los que están relacionados con el sistema digestivo, por su capacidad citotóxica, que si recordamos es un efecto tóxico que se tiene sobre determinadas células y antioxidante. Ya, la estructura. Dentro de la estructura tenemos de la actinidina tenemos que es una proteasa hidrolizada que está formada por microfibrilas, dando como resultado nuevos peptídicos y la inacción de la calpaneína, proteasa de la carne que hidroliza las proteínas de estas microfibrilas. Dentro de las aplicaciones podemos decir que se extrae la actinidina de lo que es el kiwi y sirve como un ablandador de carne. ¿Y qué problemática resuelve? Resuelve la problemática de que existen cortes de carne muy duras y al extraer el ablandador se puede ayudar a que la carne se suavice, pero durante un corto periodo de tiempo, durante unos 15 minutos, ya que si se le deja por más tiempo o toda la noche, lleva a que se vuelva la carne un poco más dura. Aquí tenemos el pH de la enzima actinidina, que es de 4 a 9. El sustrato que se investigó es la carne que contiene algo de caseína. La temperatura es a 40 grados Celsius. Un microorganismo que pudimos encontrar en una tesis es el Streptovirus S. Y podemos indicar que este microorganismo es un gran positivo. Su composición es de pared celular y su sustrato es la caseína. Igual encontramos un pH. Ya, la siguiente que tenemos es industrias lácteas, en la que trabajamos con la enzima quimosina. Ya. Ya. Es una enzima proteasa aspartica encontrada en el cuajo, que es producida por las vacas en el lavamazo. La quimosina es producida por las células principales en el estómago y garantiza una mayor y mejor absorción. La quimosina es una enzima proteasa cuyo código es SC34234. Síganos.
Ya, las aplicaciones problemática que resuelve. Aquí podemos tener el queso. Los quesos son producidos por enzimas coagulantes de la leche de diferentes orígenes. Las enzimas reactivas en todos los cuajos y coagulantes, los cuales han sido utilizadas para la elaboración de quesos, son proteasas de ácido aspartico. Y obviamente esta es la problemática que resuelve, ayudando a la producción de quesos. Bueno, la estructura de la quimosina, como podemos ver, es una estructura proteasa aspartica cuyo código, ya dijimos, es S3.4234. La quimosina sintetiza como proquímicos de la proteína, que tiene cada uno 58 aminoácidos más que la quimosina activa y que no tiene una actividad proteolítica. Se secreta en los estómagos de los rumiantes y también de los bebés, y es un fragmento de 48 aminoácidos. A diferencia de la actinidina, que no tiene una casa comercial, nosotros sí podemos encontrar una casa comercial de la quimosina. En este caso, la casa comercial se llama Paola S.A., es una empresa paraguaya que se dedica a extraer esta enzima y a comercializarla. Y la dosificación que indicaba en la ficha técnica es de 30 a 60 centímetros cúbicos por cada 1000 litros de leche. Chicas, ¿terminaron su exposición, Tatiana y Andrea? No, Inge, ¿qué pasa? Que tuve un problema, se trabó, disculpe. Ya lo vuelvo a compartir. Amiga, puedes compartirle porque se me trabó. Se trabó, Dios mío, Dios mío. Padre bendito de los cielos. Ay, con ese gato. Ya. Dentro del pH de la quimosina tenemos que es de 6 a 7. El sustrato es de cadena capa de la caseína, la temperatura es de 40 grados Celsius. Tenemos los diferentes microorganismos, que es el Aspergillus y el Commonsale lacteus, son anaeróbicos. Algunos son hongos filamentosos y tienen un cierto... el sustrato es... Uno de ellos es el agar de papa y el otro es el suero de leche, y tenemos los diferentes pHs, que es de 6 a 7 y 17 grados Celsius y 6.5 a 40 grados Celsius. Ya. Tenemos también, por último, la industria papelera, en la cual estudiamos la enzima celulasa. Las celulasas son enzimas microbianas utilizadas industrialmente que catalizan la ruptura de enlaces glicosídicos de la celulosa. Su código enzimático es S3214. Ya, la estructura de la enzima celulasa. La celulosa se forma por la unión de moléculas de beta-glucosa mediante enlaces beta 1,4 o glucosídico por hidrólisis de glucosa. La glucosa larga cadena polimérica de un peso molecular variable con una forma empírica de C6, H10 o 5, con un valor mínimo de N de 200.
Dentro de las aplicaciones que tenemos de la celulasa existen muchas y las más variadas, pero dentro de una de ellas, por ejemplo, es la extracción de la celulasa por medio de tubos de papel higiénico hacia las plantas, como un sustrato alterno para ayudar a las plantas a fortalecerse. Y la problemática que resolvería sería dos cosas. La primera, dar un sustrato al suelo y a la planta, y la segunda, que exista menos contaminación, ya que en sí, una vez que se ocupa esto, se tira a la basura y existe una gran contaminación. El pH de la enzima celulasa es de 5. Su sustrato, pues encontramos en una tesis que puede ser el sustrato de pulpa de café o también la tierra y la reseína. La temperatura es de 37 a 50. El microorganismo que encontramos es la Trichoderma aspergillum, es un hongo anaeróbico habituado en la naturaleza, son hongos filamentosos. También dentro de esto encontramos que está en el sustrato es la Lilium cepa, el caldo de papa dextrosa, y la temperatura es de 25 a 30 con un pH de 5.5. Gracias. A ver, gracias Tatiana y Andrea. Vamos a iniciar con Andrea, que va a hacerle una pregunta a alguno de los compañeros. No sé si alguien me puede recordar el microorganismo que utilizábamos en la actinidina. ¿Jocelyn? Sí, el microorganismo que utilizábamos en la microorganismo. Bueno, yo entendí que la fuente de obtención primaria era el kiwi. En la actinidina. Ajá. No, yo entendí que la fuente principal era el kiwi y que también era se conocida por los nombres de Yantao o Brasella china. No había ningún microorganismo. Andrea. Sí, sí estaba en el primer cuadrito. No sé si alguien se acuerda o... ¿No en los de Streptobacillus sp? A ver, chicas, bueno, y falta Tatiana que haga una pregunta a alguno de los compañeros. Ya. ¿Por qué no se puede dejar toda la noche el kiwi en la carne? Para Diana Ocaña. Lo que supo explicar usted fue que era un tiempo determinado, si no la carne se volvía muy dura después. Tatiana, ¿está bien o no? Sí, sí está bien. Se debe dejar aproximadamente 15 minutos, ya que si se deja toda la noche, corremos el riesgo de que la carne se vuelva más dura. Ya, a ver, chicas. Igual hace falta, ¿no es cierto? Por ejemplo, no está indicado nombres comerciales en todas las enzimas que ustedes expusieron. También, ¿en qué sustrato actúa la actinidina? Más que todo es un ablandador de carnes, actúa en la carne. Eso es lo que más... Ya, pero ¿en qué parte de la carne? ¿En las proteínas de la carne? ¿En la grasa de la carne? Como les dije, mayormente si son ablandadores de carne actúan sobre las proteínas. ¿Qué proteínas tiene la carne? Colágeno y elastina. Nuevamente, como casos anteriores que explicaron las compañeras de ablandadores de carne, actúa sobre las proteínas de la carne. ¿Ya? Después hablaban de la quimosina. Si presentan por favor el cuadro de la quimosina.
Eso es lo que les pedía en algún momento, que presenten en los otros grupos si escogen alguna proteasa. Y bueno, para que bueno, Tatiana o Andrea presenten nuevamente el cuadro de la quimosina. ¿Le puede agrandar un poquito más, por favor? Porque está muy pequeño, no se logra ver. Ya. Entonces, chicos, ustedes ven, ¿no es cierto? Así como han colocado aquí el sustrato, es como se esperaba que ustedes coloquen dentro de los diferentes temáticas que escogieron. Aquí nos habla que es una proteasa, la quimosina. Entonces va a estar actuando directamente en el enlace de fenilalanina y metionina, en la caseína, que es la principal proteína presente en la leche. Entonces, ese es el sustrato. Esto es lo que se esperaba cuando ustedes tenían que consultar sustrato, que identifiquen directamente dónde va a estar actuando la enzima. Y esto, bueno, aquí las chicas han conseguido esta información, sin embargo, no en todos los cuadros está bien estructurado cuál es el sustrato. Y por ahí, gracias, puede dejar de compartir. El nombre comercial, como les dije, les faltan en dos enzimas. También, cómo actúa la celulasa en la industria papelera. A ver. Es como... Reyta, y ayúdame. Andrea o Tatiana. Perdón, por ejemplo, nosotros hicimos una práctica en la que se ponía como los tubos de papel, de cartón, en las plantas, y esto ayudaba como un tipo de abono para crecer en plantas del oriente aquí. Bueno, dentro de industria papelera esa no sería una aplicación, ¿no es cierto? Sino ya luego si ustedes quieren degradar el papel, pero realmente no sería dentro de industria papelera. Las fibras de celulosa están presentes en las paredes celulares de las plantas. Sin embargo, va a haber necesidad de romper estas cadenas largas para que sean más manejables las fibras dentro de la industria papelera. Entonces eso está mal realizada la aplicación dentro de la industria papelera, de acuerdo a lo que ustedes explican. Eso, chicas, entonces, bueno, continuamos, ya son 17:42. Lo que veo es que de forma general, chicos, no están manejando las 10 diapositivas que se les pidió y 10 minutos de tiempo. Entonces están tomando más tiempo los estudiantes. Entonces tomen en cuenta eso. También fue parte de las condiciones que se les pidió, ¿no es cierto?, dentro de las aplicaciones. Tenemos el día de mañana para continuar un tiempo dentro de las exposiciones, y también tendríamos la evaluación correspondiente a esta temática, que es de enzimas, la siguiente semana. Entonces vayan anotando en sus agendas que tenemos la evaluación. Podemos quedar para la evaluación, no sé qué es más conveniente para ustedes, día martes o día miércoles. Martes, Inge. Miércoles, Inge. Martes. Bueno, levanten la mano quien martes. A ver, van a levantar la mano quienes dicen martes. No. A ver, veamos quién dice. Martes dicen 14 estudiantes. 15. Y ustedes son 27. Está la mayoría para el día martes. Entonces quedaríamos para el día martes la evaluación correspondiente a la unidad de enzimas. Y ya avanzaríamos, por eso les digo no jueves, porque ya necesitamos también seguir avanzando con la siguiente unidad, que justamente es
referente a biotecnología moderna y todo lo que tiene que ver con estudio del ADN y también las técnicas de ADN recombinante. Entonces, para eso sí necesitamos tiempo, que por eso les pido que sea un martes o miércoles ya la prueba. Entonces, vamos a quedar para el día martes 22 de febrero la evaluación. ¿Ya? Y bueno, continuamos con las exposiciones el día de mañana. También mañana, dependiendo si tratan el tema de las enzimas pectinasas. Parece que un grupo tenía las enzimas pectinasas y si no, yo tengo también esa parte dentro de mi presentación. Entonces revisaríamos el tema de pectinasas y un poco de cinética enzimática. Y con eso se terminarían los contenidos de esta unidad número 3. Estamos bien en tiempo, si ustedes han revisado, estamos en la semana número 12, ¿no es cierto? Entonces estamos completando en la semana 12, justo como estaba estipulado el sílabo de enzimas. ¿Alguna pregunta, chicos? No sé si mi grupo puede hablar con usted al final de la clase, por favor. Sí, Erika. Entonces, chicos, bueno, que tengan una buena tarde. Nos vemos el día de mañana al resto de estudiantes. Gracias. Gracias. Hasta luego. Erika y su grupo. Ya, chicos, gracias. Ojalá, amiga, pero ver, del actinidino no había, o sea, eso sí le dijimos, le dije en un principio, que del actinidino de la celulosa no había. Y si es que había, porque elegimos otro tema, pero lo bueno es que ya salimos de esto, amiga. Ahora pongámonos a hacer mercadeo y voy a subir ese video. Y otra cosa, que voy a irme a volver a retirar un paquete de embato que me mandaron en el terminal, entonces ya subo el video. Está de hablar con la Churos para ponernos a hacerlo de comercialización. No sé, amigo, ojalá no nos haya puesto tan bajo y nos haya subido un poco lo de los cuadros. Ya digo que capaz y si es que le presentábamos los videos y nos iba bien. Y o sea, eso del último de la celulosa, o sea, tampoco estaba tan mal, ¿no? O sea, no tenía que decir que estaba mal, porque o sea, sí, no sé, sí nos tenía que haber puesto más, insisto. Sinceramente sí, amiga, hicimos una buena investigación, para que también valió la pena quedarnos toda la mañana y tarde, pero y de que investigamos y a profundidad, porque creo que si está la bibliografía, está como más de 40 trabajos, sinceramente sí está enorme la bibliografía. Ay. Creo que están de Fartar y Reyes.